Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a estar viendo la clase sobre psicodrama. Es el texto de Olga Alvisure de García, el texto de 1986 es el año, y se llama Contribuciones del psicodrama a la psicoterapia de grupos. Bien, en este texto lo que vamos a ir detallando en relación a los conceptos principales, ustedes van a ir viendo eh, que va a ir estando acompañado de unas diapositivas con los conceptos que voy relatando, son las bases sobre las cuales Moreno, que es el creador del psicodrama, Jacob Levi Moreno, médico rumano, las bases sobre las cuales se sienta, digamos, el psicodrama. O sea, vamos a ir viendo cuál es lo terapéutico del psicodrama en relación a su forma su dispositivo, su forma de implementarse, qué es lo que surge como idea principal en Moreno. Y vamos a ir acompañando entonces, como les decía recién, para empezar, de las diapositivas. Van a ver que en la segunda aparece ahí la foto de Moreno, una reseña ahí de su año de nacimiento, 1902 a 1974, y los conceptos que vamos a ir desarrollando en esta clase, los conceptos ahí principales. El concepto de escena, catarsis, conservas culturales y espontaneidad, juego, evolución del mundo del niño, los tres momentos y los cinco elementos de psicodrama, las técnicas psicodramáticas y la diferencia que establece la autora Olga Alvisure de García entre el psicodrama moreniano y la especialidad a la que ella se dedica por su lado, que es el psicodrama psicoanalítico. Bien, vamos a comenzar por el concepto de escena, ¿sí? Me gusta empezar por la escena porque es un concepto medular. El psicodrama, digamos que una de las bases principales es justamente lo que tiene que ver con el cómo sí dramático, con el juego, y eso se da estableciendo un espacio de juego, ¿sí? Moreno va a decir también un espacio de separación entre lo que es el espacio de fantasía y el espacio de la realidad compartida, ¿sí? La realidad cotidiana. Entonces, Moreno va a tomar la escena, en realidad Moreno va a tomar del antiguo teatro griego, ¿sí? Lo que tiene que ver con la importancia que tenía el teatro griego en el sentido de lo catártico, la reacción emotiva que generaba en los espectadores ver a los actores en escena. Y justamente la escena, en su raíz etimológica, tiene que ver con la palabra cobertizo y lo importante de esa referencia tiene que ver ahí, van a ver en el texto, era un lugar, una construcción en donde los sacerdotes griegos se cambiaban la indumentaria para los diferentes roles, para encarnar los diferentes roles en los rituales dionisíacos. Con lo cual ahí ya tenemos una primera referencia en relación a la importancia de los roles en el psicodrama, pero también sobre lo que tiene que ver con, de alguna manera, con esto de lo dionisíaco, ¿no es cierto? Los rituales dionisíacos y la importancia que para Moreno van a tener los rituales con sentido, ¿sí? Los rituales que de alguna manera son transformadores, en contraposición a lo que en la sociedad moderna, digamos, Moreno va a interpelar y a criticar, que son los rituales vacíos de sentido, a los cuales él les va a dar el nombre de conservas culturales, ¿sí? Moreno va a decir que las conservas culturales son aquellos estereotipos que todos, de alguna manera, a lo largo del crecimiento, vamos accediendo, nos vamos cristalizando a ciertos estereotipos para formar parte del juego social, ¿sí? Y eso nos remite a una pérdida de la capacidad de juego, de la capacidad de espontaneidad, de la capacidad lúdica, que es lo que Moreno
se propone recuperar a través del psicodrama y de esa manera también que eso permita un abordaje terapéutico y una visión más amplia de los propios conflictos que en el ámbito terapéutico uno quiere llevar a consulta, ¿no es cierto? Bien, entonces van a ver ahí que en la diapositiva está resaltado esta importancia de la escena para el abordaje, para la exploración del ser humano y de sus vínculos, y la importancia que figura allí en relación a la unión de la acción y la palabra, ¿sí? Para un despliegue, va a decir Moreno, más completo del conflicto que ocupa al protagonista. En general, nosotros conocemos, o por lo menos es más desarrollado, extendido, conocido, la forma terapéutica solamente verbal, ¿sí? Por ejemplo, en el psicoanálisis, la terapia entre el analizado y el analista, ¿sí? En el diván, en el sillón, en el espacio que sea, pero en donde la palabra tiene el lugar central y básicamente no hay un despliegue que tenga que ver con algo, obviamente con algo escénico, con algo que remita a la acción y al cuerpo. Bueno, Moreno trata con el psicodrama entonces de al articular ambas dimensiones, que eso nos permite un abordaje más completo. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, tiene el título Catarsis. Yo les adelantaba, tiene que ver con esta purificación que los espectadores del antiguo teatro griego lograban a través de su participación como espectadores, pero al mismo tiempo que como espectadores, como protagonistas en el sentido de la vivencia, ¿sí? Lo importante de lo vivencial, ¿sí? Que es lo que también va a tomar Moreno para el psicodrama. Entonces, en el psicodrama, la transformación que va a implementar Moreno es que la catarsis no va a ser lograda por el público, digamos, en un espacio terapéutico por el grupo, sino que va a estar dirigida al protagonista, ¿sí? El protagonista, digamos, en un espacio terapéutico va a ser aquel que lleva para trabajar un determinado tema. Sobre él se va de alguna manera a estimular o a atender a que logre, por un lado, la catarsis y por otro lado, complementario a eso, lo que se llama el insight, ¿sí? Un insight es un darse cuenta, es de alguna manera un darse cuenta repentino en el momento, en acto, en el momento de la acción dramática, de la posición que uno ocupa en una determinada trama, ¿sí? Y ese insight es lo que también genera una transformación, ¿sí? Una transformación en el sentido terapéutico y una visión más amplia, que es una de las definiciones de la terapia en general, poder tener sobre la propia problemática, bueno, una capacidad de abordarla y de verla desde otro lugar. Bien, entonces la espontaneidad por un lado, la creatividad, son factores centrales, ¿sí? Para Moreno. La siguiente diapositiva se llama Conservas culturales y espontaneidad. Van a ver ahí una foto de Chaplin, del genial Chaplin, de la película Tiempos Modernos. El tema de la cadena de montaje, ahí la foto que está como con máquinas, con ruedas. Bueno, el Fordismo, el Taylorismo, era un paradigma de lo que tenía que ver con eso, ¿no? Con la mecanización. Es en el ámbito en donde Moreno transita, lo estamos hablando más o menos de los años 20, 30 en Estados Unidos, en donde él empieza a elaborar o a desarrollar más la teoría del psicodrama. Y frente a dentro de ese contexto, digamos, de mecanización, de rigidez, es donde él va a proponer la importancia de la espontaneidad. Bien, van a ver ahí que hay un recorrido en relación a esto de los antecedentes del psicodrama. Está la referencia del teatro de la espontaneidad, una
una iniciativa, una actividad del mismo Moreno. Y Moreno lo que va a resaltar allí es que el niño nace con una capacidad creativa que es propia del ser humano, y a partir del crecimiento y el contacto con las pautas sociales, eso se va perdiendo, ¿no? Como también les decía antes, que estos son justamente las conservas culturales. La importancia de la noción del juego, ¿sí? Para lo que tiene que ver con el desarrollo del psicodrama, estar como con una predisposición lúdica para justamente entrar en el espacio del cómo sí. Y Moreno va a decir que esta posibilidad de contacto con lo lúdico justamente posibilita la recuperación de la espontaneidad creadora, y va a decir donde lo imaginario y lo real coexisten, o sea, no se viven de manera polarizada, sino que hay un intercambio, un ida y vuelta constante entre la capacidad imaginativa, la capacidad creadora, lúdica, y la realidad, o sea, cómo encarnar lo creativo en la realidad. Va a decir Moreno una frase importante ahí, que el juego es la mayor expresión de la espontaneidad creadora. Bueno, después ahí tenemos en la próxima la evolución del mundo del niño. Moreno va a distinguir a tres fases. Matriz de identidad total, en donde todo es uno, dice Moreno, no hay diferenciación entre el yo y el tú, hay roles psicosomáticos, da el ejemplo de la madre con el bebé. La segunda, la matriz de identidad total diferenciada, donde hay un reconocimiento del yo, ¿sí? Ahí lo va a mencionar como roles psicodramáticos, perdón. Y la tercera y última, matriz de la brecha entre fantasía y realidad. Estos son roles psicodramáticos y psicosociales. Y aquí es donde hay una capacidad de ver al otro como distinto, como alteridad, ¿sí? Una real diferenciación yo-tú, va a decir Moreno. Entonces aquí en esta tercera fase hay una organización de los dos mundos en su interacción, ¿no? El de fantasía y el de realidad. Bien, en la siguiente diapositiva vemos los 3 momentos y los 5 elementos del psicodrama. Los momentos del psicodrama: caldeamiento, representación propiamente dicha y momento de compartir. El caldeamiento es una puesta a punto, digamos, permite prepararse físicamente y mentalmente también para el momento de dramatizar. En general tiene que ver con desplazamientos corporales en el espacio, que va a ser posteriormente el espacio dramático, ¿no? Pero tiene que ver entonces con caminar, con respirar profundamente, con distenderse, con hacer movimientos descontracturantes, con algunas consignas lúdicas. Todo eso forma parte del caldeamiento, es como una puesta a punto para el momento de la dramatización, generar un estado general de disponibilidad física y mental. La representación es el momento específicamente de la escena, de dramatizar, ¿sí? Y el momento de compartir es el momento de justamente la ronda de comentarios. Intercambiar impresiones de lo sucedido, y a partir de esas impresiones en un espacio terapéutico, bueno, se van elaborando, se van articulando cuestiones que tienen que ver con el tema, el conflicto, la situación que lleva el protagonista para trabajar. 5 elementos del psicodrama: escenario, protagonista, director, yo auxiliar y público o grupo. Bueno, el escenario es el espacio dramático. En toda sesión de psicodrama se separa el espacio que va a ser del como sí, que ocupa toda la parte central del espacio, y en los bordes exteriores se separa entonces el espacio de la realidad, ¿sí? Es muy importante esta diferenciación de separar el espacio de la realidad compartida del espacio dramático, para que no haya situaciones de confusión entre uno u otro, ¿sí? Bueno, el protagonista, ¿sí? Que es aquel que lleva su propio drama para trabajar,
el director, que es el coordinador, es el profesional en un espacio terapéutico. Ahí se aclara que tiene que estar muy atento a los datos que da el protagonista para disponer la escena. El yo auxiliar lo que va a hacer es aquella persona formada en psicodrama, que forma parte de la coordinación, que va a cumplir roles de la escena para poder llevarla a cabo. A veces en los grupos terapéuticos cumplen el rol de yo auxiliar otros miembros del grupo, ¿sí? Como si dijéramos otros pacientes. Eso en la práctica muchas veces se da así, aunque no desde la concepción teórica original, ¿sí?, del psicodrama. Y por último, público o grupo, que es el grupo terapéutico y que después resuena con lo acontecido, sobre todo a través del espacio de la ronda de comentarios de compartir, ¿sí?, el último de los momentos del psicodrama. Bien, vamos a ver 3 técnicas psicodramáticas. Moreno creó muchas técnicas. Las técnicas son las formas de intervenir en una escena por parte del coordinador. Vamos a ver 3 principales: la técnica del doble, la técnica del espejo y la técnica del intercambio de roles. Cada una de estas 3 técnicas se van a estar asociadas a los momentos de la evolución del mundo del niño que vimos anteriormente. La primera, la técnica del doble, va a decir Moreno que se trata de que un yo auxiliar entre a escena ocupando el lugar del... en realidad, más que ocupando el lugar del protagonista, se va a situar justo atrás del protagonista, y lo que va a hacer es verbalizar lo que complementaría la acción del protagonista. Es decir, se frena la escena, entra el yo auxiliar, se ubica justo detrás, y en ese momento el yo auxiliar, ocupando el lugar del doble, como es el nombre de la técnica, va a decir lo que piensa que complementa lo que estaba desarrollando el protagonista. Esta técnica se corresponde entonces con la primera de los momentos en la evolución del mundo del niño, cuando había roles psicosomáticos, en donde no había una diferenciación yo-tú, por eso se ubica justo al lado del protagonista, y de alguna manera lo complementa con lo que hace y dice. La segunda técnica es la técnica del espejo. En esta, el protagonista sale de la escena, el yo auxiliar se ubica en el lugar del protagonista y continúa la escena. La consigna para el yo auxiliar en esta técnica es que continúe la escena de alguna manera replicando o imitando lo más fielmente posible lo que venía desarrollando el protagonista. ¿Para qué? Para que el protagonista, viéndose desde afuera de la escena, pueda darse cuenta de su posición, ¿sí?, en la escena, de sus acciones, de sus palabras, de sus reacciones, y que ese darse cuenta, ese verse a sí mismo desde afuera, le permita un insight, ¿sí? Acuérdense este concepto tan importante para el psicodrama de insight, darse cuenta, que permite justamente la elaboración, ¿sí?, de la propia posición que uno tiene en un conflicto, en una situación. Y por último, la técnica del cambio de roles, en donde el protagonista cambia el rol con otro partícipe de la escena, ¿para qué? Y continúan, digamos, la escena con los roles intercambiados. ¿Para qué? Para justamente poder ver la situación, supongamos una discusión, un conflicto, para poder ver la misma situación, pero desde el lugar de la otra persona. Esta técnica se corresponde con la tercera de las fases del desarrollo del mundo del niño, en donde ya hay una percepción del otro, habíamos dicho, como alteridad, como distinto. Y se llama entonces técnica del cambio de roles. Cuando, para terminar con la técnica, vuelven a sus roles originales, el protagonista y el yo auxiliar, y continúan la escena hasta el final.
Bien, diferencias entre el psicodrama moreniano y el psicoanalítico. Moreno va a resaltar, Alvisuri de García va a resaltar dos diferencias fundamentales entre el psicodrama moreniano y el psicoanalítico. Por un lado, las dos diferencias van a tener que ver con dos temas, el tema de la transferencia y el tema de la interpretación. Con respecto a la transferencia, para Moreno, la transferencia tiene un matiz negativo en el sentido de una mera proyección. En cambio, para el psicodrama psicoanalítico, la transferencia tiene un valor absolutamente necesario, imprescindible, para acceder a los contenidos inconscientes. Moreno va a decir que en lugar de la transferencia, lo que él va a proponer es lo que llama factor tele, que significa un verdadero encuentro con el otro, un encuentro libre de proyecciones. Y él por eso dice que este factor tele implicaría un verdadero encuentro yo-tú. Y por otro lado, la otra diferencia entre el psicodrama moreniano y el psicoanalítico tiene que ver con el lugar de la interpretación. En el psicodrama psicoanalítico, el coordinador en un momento determinado frena la escena, hace una interpretación verbal al estilo psicoanalítico y después continúa la escena. En cambio, en el psicodrama moreniano, como ya vimos, la forma de intervenir del coordinador es a partir de las técnicas psicodramáticas, de las cuales vimos tres. Vimos la técnica del doble, del espejo y del intercambio de roles. Bien, en principio entonces esos son algunos de los conceptos principales del psicodrama y de la articulación y de la diferencia entre el psicodrama moreniano y el psicodrama psicoanalítico. Muchas gracias.